Ya estamos listos para nuestra última conferencia del día de hoy, en manos de Federico Bossi. Antes de presentarlo, aprovecho para comentarle que Federico Bossi es nuestro capítulo número 1 en el podcast Impulso Cyber, donde logramos entrevistarlos y conocer un poquito más de su trayectoria e incluso también nos da recomendaciones de libros, así que los invitamos a que nos sigan en ese canal de Spotify, Google, también Google Podcast y en plataforma Apple, Impulso Cyber. Hoy vamos a hablar de la conferencia Log4Shell, How Log4j Lib Make It Easy for Attackers, en mano de Federico Bossi. En esta charla nos va a brindar un análisis en profundidad, los detalles técnicos de la reciente descubierta vulnerabilidad crítica que afecta la librería de gestión de logs Apache Log4j, utilizada por una incontable cantidad de aplicaciones. Federico Bossi es ingeniero en sistemas de información, Researchers and IT Security Specialist, amplia experiencia desarrollada en diversos entornos y mercados, fundamentalmente financieros, telecomunicaciones, transporte, gobierno, organismos de defensa y energía. Es director de Hoy Día ISEC S.A., compañía dedicada a brindar servicios profesionales de seguridad TI y que ha desarrollado múltiples proyectos de éxito en planificación, desarrollo, también hardening de infraestructura, ethical hacking, mobile security, forensic analysis y reverse engineering y muchos otros más. Ha participado en forma activa y permanente en diversos foros, organizaciones y comunicaciones abiertas sin fines de lucro. Para nosotros es un gran honor y un placer contar con Federico Bossi aquí en B-Size Panamá 2022. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. La verdad que estoy muy emocionado después de 2 años de no participar en ningún evento presencial, el primero. Así que nada, estoy nervioso, contento. Así que, bueno, nada. Como bien anticiparon y bien presentaron, muchísimas gracias por la presentación. La verdad que excelente y no, sigo emocionado de estar acá. Bueno. Hoy voy a hablarles acerca de la vulnerabilidad que surgió recientemente, en realidad se hizo pública recientemente en la librería de Log4j. Creo que la mayoría de los que estamos acá sabemos de, digamos, las implicancias de esto, el alcance de esta vulnerabilidad. Sin embargo, me pareció interesante hacer un análisis técnico de la misma y ver algunos vectores de explotación, ¿verdad? Como les decía, vamos a presentarles el día de hoy acerca de la vulnerabilidad recientemente descubierta o publicada en Log4j. Yo creo que esta vulnerabilidad en realidad ya se viene explotando hace un tiempo, solamente que se detectaron una explotación masiva y de ahí se descubrió. Antes de comenzar y entrar de lleno, quiero hacer una pequeña introducción. El Java Naming and Directory Interface es básicamente una API de Java que permite a las aplicaciones hacer, digamos, comunicarse y buscar objetos remotos en otros servicios, como por ejemplo con LDAP, RMI, Corva, se pueden poner también una conexión DNS y demás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Okay? O para qué se puede utilizar, bueno, como decía, para buscar objetos remotos e incluso instanciarlos. En este request que está aquí es un ejemplo, digamos, de una conexión hecha a través de JNI con una URL de LDAP buscando un objeto en particular. Que este objeto puede ser hasta incluso una clase que se termina instanciando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Bien, acá nada, porque si estamos dentro de un entorno seguro, la aplicación que está interactuando con la API está comunicándose con un servidor local, o hasta ahí está todo bien. El problema está en si alguien logra alterar, digamos, la URL de alguna manera para comunicarse a un servidor en el cual tenga control. Entonces ahí se puede dar básicamente una inyección de código. Y esa inyección de código terminar de desencadenar en una ejecución de comandos en forma remota, un information leak, o digamos diversos vectores de explotación. Entonces, esto digamos es una funcionalidad que tiene la librería como tal. Ahora, en Log4Shell, que es el fallo que se hizo público el
9 de diciembre, o sea, hace un poco más de un mes, catalogado 21.44.228. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué es posible, digamos, inyectar código utilizando esta librería? Bueno, básicamente por un tema de implementación de la librería que permite que en los mensajes de log, porque la librería, la Log4j, lo que hace es básicamente facilitar la vida a los desarrolladores para manejar toda la gestión de errores del aplicativo, tiene un feature del cual podemos aprovecharnos, que es básicamente en los mismos mensajes de log podemos inyectar una variable, podemos poner una variable dentro, que eso en realidad, si está dentro de un entorno controlado no pasa nada. Ahora bien, hace un tiempo incorporaron también un feature para comunicarse con la API JNDI, con el Java Naming and Directory Interface. Entonces, si la librería como tal permite la inyección de una variable y en efecto no se está haciendo un parseo adecuado, podemos inyectarle obviamente una secuencia para que termine ejecutando código en forma remota o en forma incluso local. Y eso es lo que ocurre a grandes rasgos, digamos, con la vulnerabilidad que se publicó recientemente. Se liberó un parche, ahora después vamos a ver más en detalle, ¿verdad? Se liberó un parche, fíjense, un par de días después, 5 días después, se libera otro advisory. Entonces, el tema es que en el primero, en el 44.228, simplemente no se terminó de corregir en forma completo el fallo. Quedaron ahí algunos cabos sueltos. Y el problema que quedó, digamos, después de la liberación de la primera versión corregida de la librería, el problema que quedó pendiente es que cuando está configurado un pattern layout específico, ahí todavía es posible inyectar código. Entonces, eso no ocurre en todos los escenarios. Si tienen un pattern layout customizado, ahí es factible que se pueda hacer. Entonces, con esta liberación se termina sacando otra versión de la librería con otro parche que mitiga este vector de ataque. Después, un par de días después, aparece otro advisory más. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, básicamente, acá ya empieza a bajar el nivel de riesgo, estamos en una vulnerabilidad de riesgo medio. También, en el mismo contexto, cuando tenés customizado un pattern layout, podés hacer una búsqueda, un bucle infinito de lookup. Entonces, termina desencadenando en un Stack Overflow y la aplicación revienta y se cae. Y termina siendo una denegación de servicios. No pasa de ahí, ¿verdad? O sea, no se puede ejecutar código, pero termina causando una denegación de servicios. Obviamente esto tiene su impacto en una aplicación de negocio, una aplicación core, que te la tumben con un string no es muy gracioso. Y en la última, 44.832, también otros días después, o sea, hace un mes exactamente, apareció otra más relacionada con lo mismo. Pero esta vaina, ¿cuándo se acaba? Y entonces, tenemos esta hace un mes, esperemos que no aparezca más o ninguna más. Y también se puede inyectar código en una variable, pero esta vez el atacante tiene que tener acceso al archivo de configuración. Entonces ahí ya la cosa empieza a cambiar y digo, es todo más controlado, pero básicamente el vector de explotación es el mismo. Lo único que cambia es dónde metemos dónde inyectamos la secuencia, ¿verdad? El famoso payload digamos, de explotación. En este caso tenemos que poder escribir, digamos, el archivo de configuración de login, y en el JDBC Appender ahí especificamos el data source, y en el data source metemos ahí el código glorioso del JNDI. Ahora bien, ¿por qué es tan relevante este fallo? ¿O por qué es tan importante y por qué muchos lo catalogan como la vulnerabilidad más crítica o una de las más críticas de la década? Esperemos que no aparezca otra más, pero básicamente por dos razones. La primera razón es
el uso masivo de la librería. Casi todas las aplicaciones de Java usan esta librería. Con lo cual la superficie de ataque es inmensa. Y aparte multiplataforma, o sea, N. Y el segundo punto es la facilidad de explotación. La verdad es que no es rocket science explotar esto. Simplemente poder mandar este string, glorioso string, para tratar de inyectar y ejecutar código. Lo único, la mayor dificultad acá en realidad es descubrir en dónde lo podemos inyectar. Ahí está la complejidad de esto. O sea, en qué parámetro del aplicativo o en qué header del servidor web lo podemos inyectar. Digamos, ahí está todo el truco de esto. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, acá estaría el atacante. El atacante identificó un endpoint específico que sabe que a eso está afectado o lo descubrió y manda, en este caso en un header, en X-Forward4, manda el payload de explotación que apunta a un servidor LDAP con un path hacia una instancia de una clase que se va a terminar ejecutando. Solo eso. Entonces, ¿qué es lo que necesita el atacante? Aparte de identificar eso, bueno, necesita montar un ROC LDAP server, digamos, es la forma más fácil de explotarla, ¿verdad? Podemos hacer, hay otras formas de explotarlo, pero con un servidor LDAP es lo más sencillo. Entonces, el atacante monta un servidor LDAP en el cual él tiene control y ahí es donde pone su código. Entonces, envía el request, lo recibe el servidor de aplicación vulnerable, con el string de JNDI, el servidor ejecuta la funcionalidad JNDI lookup y va a buscarlo al servidor, al LDAP donde está escuchando el payload de ejecución del atacante. Simplemente el servidor responde ya con, en este caso, un shell reverso, es lo que tiene la clase, y se termina ejecutando dentro del servidor afectado y el atacante recibe una bonita shell remota. Bien. Entonces, ¿dónde podemos inyectar los payloads? Bueno, en cualquier lado, básicamente. Los parámetros de entrada de los aplicativos, no importa qué tipo de aplicativo sea. En los headers de un correo, o sea, puede venir dentro de un header de un correo. Si hay una aplicación que levanta información automática de un correo, también puede venir por ahí. En las mismas direcciones de correo, en los contenidos de archivos, en metadata de archivos o de imágenes, en parámetros de entrada de una web, de una aplicación web, de una API, y en los headers que pueden estar en un servidor web que atiende una API o una aplicación web. Y después, bueno, también en aplicaciones locales y todo, pues, digo, donde se les ocurra que aparezca por ahí un parámetro de entrada que levanta algún login, también puede ser. Acá, bueno, les dejé un listado de los headers más comunes o más habituales. También nos podemos encontrar algunas aplicaciones retorcidas que usan sus propios headers, pero estos, digamos, serían como los más estándares. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando se generó, digamos, se hizo público el primer payload de explotación, que era el sencillo, el que vimos recién, básicamente para los dispositivos de seguridad capturar ese string basado en un patrón es súper sencillo. Entonces, controlarlo parecía una tarea sencilla. Bueno, entonces empezaron a mandar payloads ofuscados, así, de este tipo. Entonces ahora la cosa se puso un poco más complicada para los evaluadores de expresiones. Digamos, qué sé yo, un WAF para poder detectar este ataque tiene que evaluar expresiones. No hay mucha opción, tiene que sí o sí ver la expresión que llega. Entonces la cosa ya no era tan fácil como evaluar el string sencillo de explotación. Entonces ahora empezaba a aparecer un montón, acá puse 5, pero hay N opciones, N variantes. Entonces, y como siempre digo, los dispositivos de seguridad en realidad son dispositivos de prevención, pero no mitigan el fallo como tal, jamás, digamos, son dispositivos de control.
Entonces siempre puede haber un canal para bypassear un control. Y bueno, acá hay 5 opciones para bypassear esos controles. Por ahí algunos de estos ya están catalogados o ya están cubiertos por diferentes expresiones regulares, pero por ahí no, y si no está catalogado será cuestión de buscarle la vuelta, ¿verdad? Entonces, en realidad la mitigación es corregir directamente el fallo. Pero, bien. Otro vector, digamos, de explotación posible con esto es directamente utilizar o aprovecharse del fallo para obtener información del target, del blanco. Entonces, hay un montón de bots escaneando en este momento. Nosotros tenemos unos honeypots puestos por ahí en internet para justamente levantar algunos zero days y exploit privados. Tenemos ahí algunos regados por internet en máquinas virtuales compradas por ahí. Y nos han llegado requests de este tipo. O sea, digo, apenas te conectas a internet ya te están escaneando la máquina. Y bueno, vimos algunos de estos requests que nos llegaron, digamos, en algunos de los servicios que tenemos corriendo. Otros los conseguimos de un listado que está público, pero hay algunos que también nos llegaron a nosotros. Entonces, básicamente, como se puede ejecutar, como recordarán, hace unos minutos atrás dije que el problema que radica del problema de raíz en Log4j es que permite la inclusión de variables dentro de un mensaje de log. El problema es que lo podemos controlar el input del usuario, o sea, el input del atacante. Entonces podemos mandar para que nos saque información de las variables de entorno. Y en las variables de entorno podemos encontrar información muy interesante, como una API key, por ejemplo, o las credenciales de acceso a la base de datos, o nombre de usuario, datos del servidor, de infraestructura, o sea, podemos sacar un montón de data de ahí. Entonces, este es otro de los vectores que están explotando. También hay vectores de implante que están corriendo con bots, tirando botnets y demás para tratar de seguir ampliando su red. Con Cobalt Strike también se está tratando de desparramar con esto. Y bueno, hay infinidad de opciones. Y bueno, acá un poco de nostalgia, que la verdad que este fallo me llevó hacia 2014, en septiembre de 2014, cuando se hizo público el fallo de Shell Shock, que muchos de acá seguramente lo recordarán, algunos le deben haber sacado provecho, otros les debe haber dado dolor de cabeza. Y bueno, en cierto punto es bastante similar, o tiene una similitud, ¿verdad?, en los dos fallos. Entonces, bueno, me pareció interesante por ahí hacer esa comparativa. En Shell Shock, la vulnerabilidad afectaba a Bash, al intérprete Bash. Entonces, una primer semejanza era la facilidad de explotación. Todavía, de hecho, nos seguimos topando en los pentests, nos seguimos topando servidores y dispositivos, por mayoría son dispositivos legacy que están por ahí, cámaras, routers y demás, que todavía son vulnerables a esto, están ahí medio abandonados, pero que se pueden explotar. Y bueno, básicamente también en inyección de comandos, el concepto habría que enviar, por lo general uno de los payloads más comunes que se explotaban o se explotan con Shell Shock es a través de los headers web. Y bueno, también en User Agent, en cualquiera de los headers se podía enviar el parámetro, aquí los famosos paréntesis, llave, dos puntos, punto y coma, cerrar llave, punto y coma, y después directamente el comando a ejecutar en el equipo. Hasta acá es bastante parecido a Log4j. Y en este caso, en el caso de Log4Shell, básicamente también hay que mandar un string, un header o donde sea, y lo mismo pasaba con Shell Shock, un header, un string donde sea que lo lea. Y después sigue ahí está la diferencia, que acá tenemos que apuntarlo a un instanciador afuera para que ejecute lo que queremos en el equipo. Acá era más fácil, más directo, no hay que hacer esa magia.
Bueno, en cuanto a la resolución y la atención del fallo, de Shellshock, súper fácil, porque era actualizar bash y listo, se acabaron los problemas. En Log4Shell no. Acá se vuelve todo un poco, se enreda todo un poco bastante más, porque el primer punto es que las dependencias, o sea, si estamos utilizando un software propietario nuestro y tenemos librerías de terceras partes, y esas librerías de terceras partes además usan otras librerías, otros componentes, la dependencia que se puede crear puede hacer que tengamos que ir a modificar el código para poder subir de versión, porque digo, para instalar las últimas versiones de Log4j necesitamos tener Java 8, creo. Entonces, por ahí estamos atados a una dependencia y no podemos resolver el problema de raíz, que es actualizar la librería. O sea, tenemos que caer en un workaround necesariamente. Y hay algunos workarounds que después al final de la presentación se los voy a enumerar. Seguramente les debe haber tocado lidiar con alguno de ellos. Entonces, digamos, tenemos que caer sí o sí en un workaround si no podemos actualizar en forma directa. Entonces, por eso, digamos, y esa complejidad de resolución hace que Log4Shell suba de nivel en ese podio y baje Shellshock. Entonces, de acá a unos años, cuando estemos tomando una cerveza y acordándonos de vulnerabilidades y demás, vamos a estar hablando de Log4Shell, vamos a estar hablando de Shellshock, vamos a estar hablando de Heartbleed, vamos a estar hablando de Eternal Blue, vamos a estar hablando de Eternal Romance y un par más. Bueno, nada, acá simplemente el recordatorio, dejo esto ahí, voy a pasarlo, digamos la ruta de cómo explotar Shellshock, se los dejo ahí en la presentación, después se las puedo enviar. Y ahora sí, vamos entrando ya en lo que sería la fase 1 del ataque, o sea, vamos a ver, acá se ve un código, esto es un POC que está público, ya acá está la URI, lo pueden descargar, y muestra en una forma, me pareció interesante ponerlo así porque lo muestra de una forma súper sencilla para entender un pedazo de código vulnerable. Acá están los import a Log4j, y acá fíjense que está instanciando y grabando en una variable el API version que llega por el header X API version. Y directamente lo único que hace es logger.info, mensaje custom, y mete el parámetro ahí de entrada sin hacer nada, sin validar nada. Y bueno, como ya sabemos, Log4j permite usar variables dentro de los mensajes de log. Entonces, bueno, acá le mandamos la variable con el string mágico de explotación. Ok, se ve un poquito chiquito, pero acá vamos a ver un ejemplo con vCenter, la versión 7.0.0. Agarramos esa para el lab. Bueno, esta es tenemos identificada, digamos, una URL, una URI target que en definitiva, acá si el parámetro SAMLRequest va vacío o tiene cualquier fruta adentro o cualquier cosa que no reconozca, va a generar un error. Y bueno, en ese error lo va a terminar imprimiendo en el log a través de Log4j y bueno, ahí podemos meternos. El parámetro que está afectado y que va a escribir es el parámetro xForward4. Entonces, acá, bueno, imagínense lo que se lee, no creo que se lea desde detrás, pero bueno, esto es un curl a la URL y acá estamos mandando el header xForward4 con la palabra inyectado. Y acá abajo estamos conectados en nuestro equipo de laboratorio, en nuestro vCenter, con root, mirando los logs del sign-out del vCenter. Y acá vemos que se produce un error y aparece la palabra inyectado. Entonces, o sea, ahí podemos escribir
tranquilamente. Entonces, si podemos escribir, podemos meterle ahí el payload de ejecución. Y es lo que vamos a hacer. Pero en la fase 2, antes de hacer eso, porque estamos ansiosos por probarlo si funciona, en la fase 2 vamos a levantar nuestro ROG LDAP server. Y para eso usamos la aplicación ROG JNDI, que la pueden descargar, acá está la URL, perdón. Y no tenemos que ponernos a andar escribiendo código, directamente usamos esta tool que es fabulosa y sirve para hacer todo tipo de inyecciones JNDI. Tiene como 5 años la tool esta. Y bueno, nos facilita bastante la vida porque no tenemos que andar escribiendo una clase ni nada. Simplemente ya tiene un template de una clase y permite meter ahí nuestro comando, directamente nuestro comando, ¿verdad? Nuestro código de ejecución. Y como vCenter ya también nos facilitó un poco la vida porque tiene el Netcat instalado por defecto. Directamente mandamos un Netcat con bin bash, que lo mande a donde queramos, en el puerto que queramos, y listo. Entonces ahí ya ejecutamos esto y ya dejamos escuchando nuestro ROG LDAP server. Ahora sí, entonces, lo único que nos queda es primero, bueno, levantar el Netcat, que escuche ahí el puerto que decidimos, y volver a ejecutar el request anterior, pero esta vez, en lugar de inyectado, mandamos el payload de explotación. Y el payload de explotación que vamos a enviar es justamente, bueno, pesos, JNI, LDAP, apuntamos acá ese Attacker ID Labs, el puerto, y el objeto es Tomcat. Y más nada, entonces si mandamos el request y si eso funcionó, nos va a llegar ahí una bonita shell con privilegios de root en el vCenter. No puede ser que se me esté quedando sin batería esto. Bueno, vamos ahora a la demo. Bueno, ahí tenemos este es el vCenter que está escuchando en la IP 10.10.21.101, que es el que vamos a atacar. Entonces, bueno, como habíamos visto, la primera fase del ataque era levantar, digamos, el servidor LDAP, ¿ok? Entonces, vamos a levantarlo utilizando la aplicación ROG JNDI. Vamos a poner que no se ejecute el comando. Y es 2163, es la IP de esta máquina. Puerto 1, 2, 3, 4. No sé, bin bash. Y ya. Bueno, vamos a poner otro puerto. Vamos a poner que escuche puerto 777. Acá está escuchando, entonces el ROG LDAP. Ok. Siguiente. Vamos a abrir otra. Vamos a abrir un par más, vamos a necesitar. Ahí está. Ahora vamos a poner acá a escuchar un Netcat. Puerto 1, 2, 3, 4, habíamos dicho. Sí. Acá ya tenemos escuchando. Y nos falta solamente enviar el request. Vamos a usar esta de por acá. Tengo todo como desordenado, vamos a poner por acá. Y esta acá. Ahí está.
10, 21, 101. Esperen que no me acuerdo todo el... Ahí está. Ahí está la URI. Y vamos a enviar el header, en el cual podemos escribir. Vamos a apuntarlo a nuestro ROG LDAP, banda 63, puerto 7777 y objeto Tomcat. Y enviamos. Ok, si todo funciona, acá llegó el request. Esperar que llegue. Ahí llegó. Ahí está, se demoró un cachito. Pero bueno, ahí tenemos root directamente en el vCenter. Ya, fíjense qué sencillo que fue. Y estamos hablando del vCenter. Ahora bien, acá enviamos, vamos a levantar esto de nuevo, pero vamos a enviar uno de los payloads ofuscados que les mostré anteriormente. No lo voy a tipear, pero lo voy a copiar y pegar, para eso está el copy-paste, y lo vamos a poner acá. Este es uno de los payloads, vamos a agrandarlo para que se vea mejor. Vamos a pegarlo acá, este es un payload ya ofuscado. Es 2163, que es mi máquina. Pero fíjense, ahora ya está un poquito diferente. Y vamos a mandar. A ver. Vamos a mandarlo. Me olvidé el puerto. Nunca va a llegar. Ahí está. Ahora sí. Acá llegó el request y vamos a esperar a que llegue el shell, que se toma ahí su tiempo. Lo mandamos de nuevo. Ahí la clave en lo que le manda el ROG LDAP, le manda que el payload que le manda para atrás, el ROG LDAP es una clase Es una clase con un template adentro que ejecuta el comando que le pasamos como parámetro. Entonces no tenemos que andar escribiendo una clase para eso. Después nos facilita la vida. Entonces eso es multiplataforma, lo podemos usar con Windows, lo podemos usar donde sea que esté corriendo. Por eso nosotros usamos este. O sea, la gracia del ROG LDAP es que él permite que tú le mandes el comando que... Sí, mi pregunta era que la gracia del LDAP es que él le manda la clase y acepta los comandos que tiene como payload. Exacto. Por eso exactamente. Fíjate, acá está el string, bueno, se ve un poco, acá está el string para ejecutar el LDAP, que directamente le estamos pasando el comando que queremos que ejecute, un netcat, o sea, lo que sea. Así que nos facilita bastante la ruta de explotación, ¿verdad? Por eso utilizamos este. Ese ya vendría equivaliendo a hacerlo, el YAR ese termina equivaliendo a lo que hace un beacon de Cobalt Strike. Sí. Digamos, o sea, él ejecuta directamente lo que le enviamos. Lo que tú le mandes. Acá le puedes enviar que cargue cualquier payload, básicamente.
es cómodo, digamos, para hacer pruebas es súper cómodo. Y te ayuda el software este de VMware, el vCenter, ¿es, no? Es un vCenter. El vCenter que te viene con Netcat y todo. Sí, claro, por eso nos resuelve todo, ya viene por defecto el Netcat, lo cual está buenísimo. Ahí está. Acá ya llegó la shell reversa con el payload ofuscado. Bueno, vamos de nuevo. Ahí está llegando ya directamente con nuestro payload ofuscado y probablemente muchos WAF no estén parseando adecuadamente esto. Entonces ahí estamos haciendo un bypass súper sencillo de una vulnerabilidad de este calibre. Demora un poco a veces en llegar la shell. Yo soy bastante ansioso, entonces le voy dando como un montón de veces a ver si se apura, pero en realidad lo pongo más lento. Pero bueno, ahí llegó. Tardó, pero llegó. Pero sí, en efecto, lo que tú preguntabas, Seba, con el ROC JNI nos facilita la vida para hacer todo tipo de ataque de inyección JNI. No solamente para Log4Shell, sino para cualquier de estos ataques, digamos, se pueden dar en otros contextos, ¿verdad? El secreto es donde podamos inyectar, ¿verdad? Algún payload que en definitiva termina comunicándose con la API. Pero ahora sí, bueno, entonces ya como terminando, bueno, como conclusión, digamos, como recomendaciones en realidad, porque digo, mucha conclusión no hay para hacer, o sea, hay que parchear. Una pequeña hoja de ruta como para que no nos quede nada por fuera, tener un inventario de todas las aplicaciones que hagan uso de la librería Log4j, no importa si son componentes nuestros que estemos utilizando, si son librerías de tercera parte, por lo menos tenerlo inventariado, verificar, una vez que sabemos cuáles son, si están utilizando las versiones vulnerables, actualizar, obviamente, este es el obvio de la lista, configurar el parámetro enable en format message no lookups. Esto es para evitar que nos exploten el primero de los vectores, que es el más conocido. Remover las referencias de context lookup. Esto es para evitar que nos exploten el segundo CVE. Y también en la configuración de pattern layout, cuando tenemos un pattern layout custom, reemplazar los context lookup por map pattern, que son estos, digamos. Esto también es para el segundo CVE. Y si no es posible actualizar la librería, también tenemos como un workaround directamente entrar, abrir el paquete, remover directamente las clases de JNI lookup y JMS appender, que el JMS appender es para solucionar el cuarto CVE, que es el que salió el 28 de, no me acuerdo los números de los CVE, y el último que salió el 28 de diciembre. Bueno, asegurarse que se encuentren activas las reglas de detección y mitigación en los dispositivos de seguridad. Si bien ya vimos que se podrían bypassear, digamos, son puntos de control importantes. Y hacer un poco de threat hunting, revisando los logs para ver si han intentado o si nos han explotado algún fallo, y no solamente, digamos, el string, el común, sino también el string, las variantes de string ofuscados, ¿verdad? Entonces, también sería recomendable, y si tenemos una plataforma SIEM, mucho más fácil buscarlos desde ahí, siempre y cuando estemos leyendo los logs adecuados, ¿no? Aquí les dejo algunos links. Este es un white paper que escribimos como de emergencia el día que se prendió fuego todo, cuando se hizo público. Escribimos un white paper, ahí está el link para atender, digamos, el primer CVE en respuesta de emergencia. Y después otras URLs con algunos links interesantes. Acá en Sysadop está el listado de las aplicaciones ya confirmadas, el software confirmado que es vulnerable. Y acá está la tool ROG-JNI, que es la que usamos para explotar en casi cualquier contexto. Así que bueno, nada, muchas gracias a todos por su tiempo, y cualquier consulta que tengan,
aquí estoy. Y si quieren la presentación me pueden escribir o se la pueden pedir a Eduardo, que ya la tiene